¿Qué tal? Aquí el equipo de Chile Tributario. Hoy vamos a analizar una de las tensiones más importantes de la contabilidad en nuestro país, este verdadero choque que ocurre entre el mundo tributario y el mundo financiero a la hora de enfrentar la inflación. Vamos a partir con la pregunta que seguramente más de algún profesional del área se ha hecho. ¿Por qué existe esta desconexión? Esta es la razón de fondo por la que, en la práctica, nos vemos obligados a llevar casi dos contabilidades en paralelo. Para abordar este tema, hemos preparado un camino claro. Revisaremos primero la lógica de cada mundo, luego veremos cómo choca uno con otro, y finalmente, analizaremos las consecuencias de esta colisión. Muy bien, empecemos por casa. Vamos a meternos de lleno a entender la perspectiva de la ley tributaria chilena. A ver, ¿qué es la corrección monetaria? En simple, es un mecanismo que la ley nos obliga a aplicar para sincerar las cifras. Su objetivo es limpiar la contabilidad del efecto distorsionador que genera la inflación. Y el espíritu de esto es bastante justo si lo pensamos. Lo que se busca es que las empresas paguen impuestos por lo que realmente ganaron, por sus utilidades económicas de verdad, y no por un aumento de cifras que es pura ilusión monetaria. Ahora, fíjense en esto. El ajuste no es algo menor, es un sistema completo. Abarca desde el capital propio, que se ajusta por IPC, hasta los activos fijos e incluso las existencias. Cada partida tiene su propia regla para reflejar de mejor manera su valor económico actualizado. Perfecto. Ahora crucemos la vereda y veamos qué pasa en el mundo financiero, donde las reglas del juego, las IFRS, nos dicen algo completamente distinto. Y aquí está el corazón del conflicto, resumido perfectamente. Mientras la ley tributaria chilena nos dice usted debe ajustar por inflación, las normas internacionales nos dicen usted no debe ajustar a menos que estemos en un escenario muy específico. ¿Y cuál es ese escenario? El de una economía hiperinflacionaria. La NIC 29 es súper estricta y da varias señales, pero la más dura, la cuantitativa, es la última, que la inflación acumulada en 3 años ronde o supere el 100%. En nuestro equipo hicimos el cálculo para Chile. Si bien la inflación ha estado alta, el acumulado de los últimos 3 años llega a un 25.5%. Como se ve en el gráfico, estamos muy lejos de ese umbral del 100% que activaría el ajuste bajo IFRS. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos reglas, la que obliga y la que prohíbe, conviven año tras año? Se empieza a generar una brecha entre el valor tributario y el financiero de las cosas, y esta brecha, lamentablemente, solo crece. Pensemos en el día cero, cuando una empresa recién parte. En ese momento todo es perfecto. El capital propio tributario es exactamente igual al patrimonio financiero. Los dos mundos están en armonía. Pero apenas termina el primer año y tuvimos, digamos, un 5% de inflación, ¡pum! El CPT sube por efecto de la corrección monetaria. El patrimonio financiero, en cambio, se queda pegado en su valor original. Ahí nace la primera diferencia. Y aquí, ojo con esto, porque este es el motor que hace que la brecha crezca como una bola de nieve. El ajuste por inflación que se calcula un año, se capitaliza, se suma al capital propio, y al año siguiente se vuelve a corregir sobre esa base ya corregida. Esta brecha que crece y crece, inevitablemente bota la última ficha del dominó. Y esa última ficha es una de las más complejas de la contabilidad, el famoso impuesto diferido. Para poder entenderlo, tenemos que manejar el concepto de diferencia temporaria. Suena técnico, pero no es más que el nombre que se le da a esta brecha, a esta diferencia que existe entre el valor de algo para el fisco y su valor para el balance financiero. A ver, veamos la secuencia. 1. La corrección monetaria infla el valor tributario de un activo. 2. El valor financiero se queda igual. 3. Esto genera una diferencia donde el valor tributario es mayor. 4. A esa diferencia la norma la llama imponible. Y 5. Nos obliga a registrar un pasivo por el impuesto que, en teoría, se pagará en el futuro por esa diferencia. Para que quede súper claro, aquí tenemos un ejemplo numérico con una máquina. En el año 1, la diferencia ya genera un pasivo de 121,000 pesos. Pero fíjense cómo para el año 2, la diferencia casi se duplica, y el pasivo por impuesto diferido se dispara a más de 229,000. Y esto sigue. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de un simple número en un papel. Este pasivo por impuesto diferido es real. Afecta indicadores clave como el nivel de endeudamiento o el retorno sobre el patrimonio, que son las métricas que miran los bancos y los inversionistas para evaluar una empresa.
Esto nos lleva, entonces, a una pregunta fundamental que toda empresa en Chile debiera hacerse. ¿Se está gestionando esta complejidad con el rigor técnico que de verdad se necesita? Porque las consecuencias de no hacerlo bien son importantes. Desde nuestra visión en Chile Tributario, manejar esta interacción entre normas no es solo un tema de cumplimiento para presentar la declaración de renta. Es una competencia absolutamente estratégica para la gestión financiera de alto nivel en nuestro país. Para todos aquellos que necesiten profundizar en este y otros temas de alta complejidad, hemos desarrollado nuestro curso de Renta Empresarial AT 2026. Ahí encontrarán el apoyo directo de nuestro equipo hasta junio de 2026, acceso a más de 800 páginas de material técnico y, por supuesto, a más de 100 videos explicativos junto con nuestras planillas Excel. Toda la información para inscripciones la encuentran en chiletributario.com/renta 2026. Esperamos que este análisis les haya sido de mucha utilidad. De parte de todo el equipo de Chile Tributario nos despedimos. Que estén muy bien.